Estamos ya de regreso en la parte final del tema de esta noche. He estado conversando con tres destacados periodistas, los doctores Rodolfo Salomón, José Báez Guerrero y el periodista Héctor Marte Pérez, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe, sobre la responsabilidad de la prensa. ¿Quién fija los límites de esa responsabilidad y en qué consiste realmente la fijación de esos límites? ¿Cuándo unos medios de comunicación, cuándo un periodista se cede de los límites de su responsabilidad? Yo creo que ¿Tú te acuerdas de lo que decía don Germán? Me acuerdo de muchas cosas que decía don Germán. No, pero una de las cosas que nos enseñó don Germán era que la mejor ley de prensa es la que no existe. Que no existe, claro, así es. Porque siempre que el gobierno quiere... Toda ley de prensa tiene en el fondo un intento de amordazarla. Toda ley de prensa fija límites. Entonces la mejor ley de prensa es la que no existe. Eso es de las lecciones, yo creo, más claras que tú y yo los dos aprendimos ahí donde ahora Héctor Marte es un jefe. Yo lo esa fue una gran escuela. Yo lo aprendí un poco antes que tú, porque tú entraste después, ¿no? Pero yo bueno, vengo porque yo vengo de esa vieja escuela. Estar hablando de que tú tienes más de 10 años más que yo. O sea, si tú quieres que digamos las edades, o sea, yo no tengo pelo, pero tú tienes más canas y como tú llevas 2 años más que yo. Tengo esa edad, más o menos, o quizás un poco más. Sí. Pero yo creo que aunque esos conceptos que usted menciona, lo de don Germán Emilio Orne, siguen teniendo validez porque el periodismo es el mismo. Hay una serie de elementos que han aparecido en el escenario en los últimos años que antes no existían. Entonces ahora yo diría que se justifica más la necesidad de regulación. Y hay una parte de autorregulación en los medios de comunicación, que es de lo que estamos hablando, del compromiso que deben asumir los propios medios de comunicación, los comunicadores, los periodistas. Pero también hay una serie de cosas que hay que observar que antes no existían. O sea, hay una serie de riesgos, de peligros que los medios de comunicación, por ejemplo, el tema del inmediatismo por la aparición de la competencia que implica las redes sociales, eso se refleja mucho en el quehacer diario y se presta para que se haga un ejercicio quizá no ideal en los medios de comunicación. O sea, el inmediatismo que ahora mismo está, que sirve como una amenaza para los medios de comunicación. Yo creo que sobre todo con la aparición de medios alternos, las redes sociales, las noticias que aparecen de manera instantánea y que los medios de comunicación tienen que caerle atrás, sea para verificarla, para confirmarla o para desmentirla, pues eso implica un riesgo todavía mayor que el que existía antes en el ejercicio diario. Pero además, Héctor, esa frase esa máxima de que la mejor ley de prensa es la que no existe, hoy en día no tiene mucha cabida. Primero porque las sociedades estructuradas tienen que tener todos los límites para poder avanzar. Y repito, el periodista no está por encima del bien y del mal. No podemos suponer que no tendremos una limitación, sobre todo en días como este. Los periodistas cometen muchos hierros, cometemos muchos hierros, afectamos muchos intereses. Un código penal no es suficiente. Bueno, pero ahí está el límite, ahí está la ley, porque no es necesario que haya una ley de prensa. Eso es un disparate en la práctica, como en efecto no ha surtido gran efecto aquí en República Dominicana, pero hay un límite que te lo pone la ley y la Constitución, que es el que hace, por ejemplo, en países como nuestro, que el hecho de ser un gran periodista o ser un periodista destacado, a veces a cualquier disparatoso de la calle lo convertimos en un héroe, pero a veces algún héroe nacional que se ha ganado la vida con su reputación lo convertimos en un nada. Porque hay gente que dice cosas y no tiene límites de decir cosas. Eso no debe existir. Tiene que haber límites. El límite de la responsabilidad a mí me parece que lo fija el buen sentido. El sentido que tenga un profesional que ejerza ese oficio. Es que tiene que haber penalidades, Miguel. Si no la hay, por eso mismo, por eso, lo usa a discreción. Bueno, claro, pero precisamente por eso es que el señor Báez Guerrero y yo insistimos en que esa resolución del Tribunal Constitucional que elimina lo que se llama responsabilidad en cascada pone a mucha gente a merced de los desaciertos y de las excentricidades
que pueda cometer un periodista en el ejercicio de su oficio. Claro. Mira, Hoy en día hay que una descomposición en algunos medios. ¿Por qué? Porque el director hacia abajo también complotan y hacen negocios con funcionarios y luego tú tienes que volverte parcial necesariamente. ¿Por qué? Porque tienen unas relaciones primarias con los estamentos de poder que impiden que hagan un buen ejercicio del periodismo. yo creo que estamos hablando de las mañas de muchos malos periodistas. Y yo insisto que la pregunta que a mí me fascina que hizo Miguel es si el gobierno puede fijar los límites éticos del ejercicio. Yo creo que no, pero sí puede contribuir a que sean respetados los límites que la ley impone, no el Poder Ejecutivo. Pero yo creo también que no es tan mala idea que el gobierno actual, porque vamos a ponerle el nombre, es el gobierno del presidente Abinader, de su cursito, porque tienen mucha gente ahí que tienen una faranducracia, son unos farandúlicos. Y hay mucho de esa gente que cree que lo que tiene que hacer es caerle bien al otro y hacer sus chistecitos y creen que la comunicación es poner unos tweets bonitos llenos de poesía y ese tipo de cosas. Eso no es. Miren, yo recibo diariamente de la dirección de prensa de la presidencia argentina, de la Casa Blanca, del Eliseo en Francia, de muchísimas otras cuentas gubernamentales de directores de prensa, sus boletines. Eso no es porque yo tenga ningún privilegio, están en Twitter, no se suscribe a eso. Y si usted compara las políticas de comunicación de todos esos gobiernos, que hay algunos que son de derecha, algunos que son de izquierda, con el megadivismo y el farandulismo de la comunicación oficial dominicana, eso da ganas de llorar. Porque yo creo también que la manera, el tono que se le da a la comunicación oficial muchas veces sirve de guía ética al resto de la gente que ejerce la comunicación social. Mira, yo entonces, creo que con relación a eso, yo quiero decir que en mi opinión, y yo vengo de una vieja escuela de periodismo, la buena comunicación oficial es aquella que le garantiza al pueblo, al público, el derecho a estar bien informado de cuánto hace o no hace el gobierno. Claro, pero si lo que hacen es querer caerle bien con chistecitos y cosas y que no me entendieron, porque eso es poesía. Ahora, usted no está ahí para hacer poesía. Vaya a ser Ministerio de Cultura. Ahora, informe prudente, correcta, oportunamente. ¿Al Ministerio de Cultura o al Ministerio de la Verdad? Bueno, el de la verdad era el de Orwell. Tú te estás refiriendo al gran escritor inglés que hizo varias novelas acerca de los controles, y también Animal Farm, no sé cómo se llama en español, Granja de Animales, no sé, o La Granja. Pero él hizo varios ensayos muy buenos sobre los límites de la libertad y lo que es el double speak, que las cosas le dicen una manera a algo con un eufemismo y realmente quiere decir otro. Porque al final del día el Ministerio de la Verdad no era más que el de la mentira, el de la propaganda, el de decirle a la gente lo que el gobierno creía que debía decirle para mantener el control político y social. Entonces yo no creo que eso sea lo que esté ocurriendo aquí, no me malinterpreten, pero sí hace falta una política de comunicación más seca, más sobria, y que los chistes, que lo hagan en la televisión, o que pongan el bufón del rey, lo pueden poner. A mí me parece que la política de comunicación del gobierno está sobreexponiendo al presidente de la República, que aparece todos los días dando rueda de prensa para anunciar cosas que le conciernen más o que se verían mejor dichas por uno de sus ministros, ¿no? El presidente. Yo creo que el presidente es mejor que la manera en que comunican lo que él hace. O sea, yo creo que él está logrando muchas más cosas que pudieran darle una popularidad mayor que la que él tiene, que es altísima. Pero hay un peligro en eso, que es la sobresaturación. Lo induce a cometer o lo lleva necesariamente a cometer muchísimos errores. Pero además, el peor error que puede cometer un jefe de Estado es tratar de ser vocero de sí mismo. Claro. Bueno, esa situación puede estar relacionada con qué. Sí, que yo pienso que no es sostenible en el tiempo. Es decir, el presidente tiene 7 meses
Hasta ahora ha sido vocero de su propia gestión, hasta ahora ha caído bien, pero eso es una situación que no es sostenible. O sea, eso tiene de algún modo que revisarse y ya se ha advertido, ya se ha comenzado a notar esa parte de la sobreexposición. De hecho, yo siento que últimamente él ha estado un poco más recogido, porque ese ritmo que llevaba de constantemente dar la cara para los anuncios importantes, ahí se justifica, pero no para lo del día a día. Eso tienen que delegarse los ministros y los funcionarios encargados de cada área. Pero para eso tú tienes que tener un encargado de esa área que supla lo que tú estás haciendo, y ese es de lo que adolece. El presidente está haciendo vocero de sí mismo, porque hay una falencia obvia ahí. Si no fuera así, pues entonces estuviera el speaker diciendo cosas que no debe estar diciendo el presidente. Es probable que haya una saturación, pero esa saturación estará íntimamente relacionada con la sustancia que tenga lo que comunica el presidente. En la medida en que el presidente vaya comunicando a su pueblo cosas propositivas y que la gente acepte como buena y válida, pues la gente no se cansa. Si cada vez que tú le hablas es algo propositivo y es algo que tiene sustancia. Ahora, con el tiempo, en la medida en que se acaben los grandes temas, que venga el divorcio con la sociedad que habrá de venir, con los partidos políticos, se dará cuenta de que él necesita preservarse y conservarse y necesita un speaker real para decir cosas, que es lo que no pasa ahora. Ahora todo marcha bien, todavía estamos en matrimonio. Presidente, pero matrimonio con la sociedad. De eso está la cuestión de las expectativas que se crean. ¿Perdón? Está la cuestión de las expectativas. Cada vez que tú hablas, tú prometes algo. Te pueden creer por un año, por año y medio. Exacto. Acuérdense que el fenómeno de la popularidad, que es lo que muchos políticos persiguen, más que el de la eficiencia, que es lo que le da popularidad a largo plazo, es muy efímero. Hipólito Mejía logró las tasas más altas de popularidad los primeros 18 meses de su gobierno y después tenía la más baja. Así le ha pasado a otros políticos. Casi encuentra petróleo. Sí, o sea, fue una cosa tremenda. Yo que digo que llegará el momento, hermano, en que él sienta la necesidad o su equipo sepa que es necesario e indefectible poner un speaker y preservarlo a él. Jorge hay dos cosas. La tasa de popularidad más alta. Hay dos cosas que son una altísima popularidad y al cabo de 18 meses estaba, como dice Miguel, encontrando petróleo. Ahora, hay una cosa que aparentemente se confunden y tiene que ver, por ejemplo, con el flujo masivo de información a un periódico o a los medios de comunicación y la calidad de esa información que se sirve al público. Es decir, los medios sienten que realmente el gobierno está siendo franco, fluido en la información que emite para el conocimiento del público. ¿Piensan ustedes eso o hay fallas en la calidad de esa información? Yo particularmente creo que está emitiendo demasiada información. Informaciones que son noticias y otras tantas que no lo son. Que tiende propaganda, la información. Exacto. Tiende eso a confundir hoy en día y provocar una infodemia, como le llama la Organización Mundial de la Salud, a ese flujo de información que se da durante el COVID. O sea, demasiada información impide que la gente pueda procesarlo, pueda procesarla, exactamente. Creo que yo creo, y le decía a algunos amigos, el presidente si habla hoy, por favor que no hable mañana. ¿Para qué? Para que el país pueda digerir lo que habló hoy, entre hoy y mañana. Los periodistas tienen que sedaciar lo que dijo el presidente hoy, pero te meten 72 informaciones, 3 noticias, y así no se puede. Se canibalizan las informaciones. O Miguel, no lo pongas a hablar al mismo tiempo que el último juego de la Serie del Caribe, de la serie final, porque esa es otra. O sea, hay que tener 2 dedos de frente para saber cuándo se pone a hablar un presidente. Y también hemos visto que el presidente habla de un área determinada y otros funcionarios el mismo día. Eso tampoco tiene sentido. Porque muchas veces tienden a contradecir al presidente. Eso Yo creo que falta una armonía en la comunicación. Se ve dispersión también, sí. Se ve alguna dispersión. En la medida en que haya un solo canal, que se oiga una sola trompeta, es mucho mejor para todos. Pero el presidente dice... No estoy en completo desacuerdo con eso. O sea, la unicidad en todo, para mí, es fatal.
Lo que yo estoy diciendo no es que haya una sola vocería del gobierno. Yo estoy completamente... Lo que yo estoy diciendo es que el que sea el vocero del presidente tiene que tener más calidad profesional para saber diferenciar lo que es la propaganda melcochosa para caerle bien a la gente y ser agradable en base a métodos farandúlicos, que es una cosa, y cumplir la misión de ofrecer informaciones veraces, oportunas e importantes, necesarias, para que la gente sepa qué piensa el gobierno sobre cada tema, qué es lo que está haciendo, no ofreciendo y prometiendo. Ofrecer y prometer es una cuestión de político, está bien, que ofrezca todo lo que quiera, pero ofrecer no es función de un vocero presidencial. Ofrecer es función de un político que está en campaña, y ya este hombre ganó hace un año las elecciones. Yo estoy viendo también con mucha preocupación, porque cuando una sociedad está mal informada, no puede encontrar la salida de los problemas. Pero yo estoy viendo que en el campo de la comunicación oficial se está perdiendo el sentido de la oportunidad. Es decir, una buena noticia mal servida, servida a destiempo, extemporáneamente, no surte los efectos que podría surtir o que debería surtir. Claro, pero algo están haciendo bien, porque mientras tanto el presidente tiene una popularidad. No, ellos están haciendo bien, están entregando muchísimas informaciones. El problema y los medios esa no están atacando al presidente. O sea, yo creo que este programa que estamos haciendo ahora es de las pocas veces en que ha habido 4 periodistas en que coinciden en ser más críticos de lo usual de la política de comunicación del gobierno. Y lo estamos haciendo, yo por lo menos en el caso mío, un sentido de crítica constructiva, porque yo creo que lo que le conviene al país es que ellos lo hagan y lo comuniquen de la mejor manera posible, sobre todo en medio de pandemia, crisis económica. O sea, no es una cuestión de oposicionismo y de que este es un come solo, que este es un antiavista. No es nada de eso. Es un análisis frío de cómo se realizan las comunicaciones oficiales gubernamentales. Y yo lo que digo deben mejorar. Que las informaciones para bien del gobierno, y esto es un consejo también, si alguien como yo puede dar, tiene que dosificarlas. Muchas informaciones juntas en un solo día corren el riesgo de que la mitad se pierda. ¿Por qué? Porque hay una prontitud en la emisión de la comunicación. Esa tecnología que hay hoy en día te bombardea continuamente. Entonces, si tú me mandas todo, yo podré leer 2 o 3. Quizás no la más importante. Entonces hay que dosificar las informaciones, no es dejar de darlas. Bueno, caballero, nos quedan, dosificarla y afinarla también. Nos quedan 2 minutos. Vamos a ver si aprovechamos esos 2 minutos para sacar alguna conclusión. Señor Báez, 2 minutos nos queda por todo. Yo creo que el gobierno tiene todo el derecho de hacer todos los cursos que quiera sobre lo que quiera, porque al final del día no pueden obligar a ningún periodista a ir a cogerlo, y tampoco es una reeducación política lo que van a hacer. O sea que no tienen el derecho de ser ellos quienes fijen la ética, entonces sí pueden dar el ejemplo, pero pueden dar todos los cursos que quieran. Me refiero a la pregunta inicial del programa. Sí. Doctor Salomón. Yo creo que la mejor forma de ayudar que pueda hacer un gobierno es financiando un curso para que los periodistas puedan instruirse, porque obviamente hoy en día falta mucha ética y mucha moral en el periodismo. El gobierno quiere ayudar, eso es positivo. Sí, totalmente de acuerdo. Es más positivo que, yo diría que es positivo en gran medida, sobre todo ver una conferencia de Ignacio Ramonet recordando cosas que nosotros conocemos, pero hay que tenerlas en cuenta. Eso es importantísimo. Obviamente, no podemos decir bajo ninguna circunstancia que al gobierno le toca fijar esos límites que debemos nosotros conocer y debemos nosotros en la práctica fijarnos nosotros mismos. Bien, el gobierno tradicionalmente en todas las sociedades no diría que un adversario, pero sí tiene que haber un contrapeso entre medios de comunicación y gobierno. Bien, entonces, caballero, el tiempo se nos agotó. Ustedes saben bien el valor del tiempo en programas como este. A los amigos televidentes les deseo un buen resto de la noche, y a los amigos televidentes, gracias por acompañarnos nuevamente. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.